Queridos papás, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por el tiempo que esperaron, pues va a valer la pena. Bueno, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el cerebro triuno, pero especialmente vamos a ver el cerebro reptiliano, o sea, el que está en la parte de abajo de sus pantallas. El cerebro o sea, como motivo o pedagógicamente hablando, debe ser entendido desde tres aspectos. El cerebro reptiliano, que es el de digamos, los temores, es el que hace que uno se proteja, los estímulos como tal. Está el cerebro mamífero o cerebro límbico y está la neocorteza. Estos tres cerebros, pues, a manera de hacerlo pedagógicamente, pues se llama el cerebro triuno. Entonces, para empezar tenemos que hablar mucho de lo que hace el cerebro reptiliano, porque los niños, o sea, todo ser humano cuando nace, aunque todo su cerebro funciona, todo, pero se va desarrollando paulatinamente. Entonces, de los 0 a los 12 años, el cerebro reptiliano es el que tiene una predominancia, aunque sigue funcionando todo normal, ¿no? Pero la predominancia del cerebro reptiliano es que hace que el niño aprenda desde el ego, aprenda desde lo que yo necesito, pero desde el vientre materno, los 6 meses hasta los 3 años, pues la verdad que ahí tiene una influencia total de los papás, nada más. Son los papás quienes realmente harán que el niño tenga autoestima o no. Antes de nacer, el niño tiene algo que se llaman estímulos, nada más estímulos. Y cuando nace, el niño también tiene estímulos, pero no tiene emociones. El niño carece de emociones. Y el asunto, queridos papás, es que ellos van a imitar, o mejor pongámoslo así, en su cerebro, si lo ponemos como un computador, van a tomar ese computador, van a tomar esos programas, y esos programas se van a convertir en lo que ellos creerán de sí mismos para el resto de su vida. Entonces, esta etapa desde el vientre hasta los 12 años es importantísima, porque si usted se va de los 6 meses de gestación, o sea, en la pancita de la mamá, a los 3 años, ahí ya se le forman los programas que le van a afectar el resto de su vida. Un ejemplo que yo les he estado estudiando mucho en esta época es el concepto de dinero, que de verdad me ha sorprendido mucho, como simples palabras que de decir, es que el dinero no crece en los árboles, es que los ricos, esos son malos, es que son chanchulleros, es que nos roban, es que todos esos conceptos el niño los va tomando. De los 0 a los 3, el niño lo que sí toma es cómo lo tratan, qué palabras le dicen, si hay violencia al hablar, si de verdad es querido o no. Y esto hace que de por vida él crea o no crea en sí mismo. Hay estudios de la Universidad Pontificia Bolivariana que permiten demostrar que un niño que ha sido violentado, o sea, que le pegan por cualquier cosa en la casa, lamentablemente logrará superar, haciendo un trabajo psicológico, logrará superar ese programa, ese concepto de autoestima bajo hasta los 45 años. Entonces fíjese que podemos hacer que nuestros hijos pierdan tiempo, pierdan oportunidades, no se desarrollen como deben ser. Y yo lo viví, de hecho vi a mi pobre madre que mi abuelita la trataba tan duro, y fíjense que ella, hoy en día, una mujer de casi 80 años, fue tan maltratada que prefirió encerrarse en su casa y no volver a salir nunca jamás.
porque no recibió nunca un tratamiento, porque no recibió nunca una ayuda a tiempo. Y eso la frustró. Entonces, fíjense, queridos papás, que empecemos por ahí. ¿Qué trato hay que darle a los niños de los 0 a los 3? Total amor, total paciencia y ojo, que incluso cuando no estamos directamente con él, también sienten, también reciben los estímulos correspondientes. O sea, que yo estoy peleando con mi esposa, que yo soy grosero, o que ella tiró, o él tiró, o se pegaron, o dijeron groserías. Los bebés sienten algo que se llama el campo electromagnético. Como no tienen emociones, los científicos descubren que sienten el campo electromagnético y perciben la vibración, o sea, la ira, la risa, la tristeza, la nostalgia, sienten la vibración y los afecta, especialmente viniendo de la mamá, especialmente viniendo de la mamá. Entonces, queridos papás, esto es bien importante porque ahí empieza el cerebro reptiliano. Después ya a los 3 años, vamos a suponer, van a la escuela, al centro educativo, y ahí empieza un trabajo impresionante, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, ahí ya cuando nosotros nos ponemos a ver, qué es el cerebro reptiliano, pues es el más básico, digamos, de todos los cerebros. Es el que se encarga concretamente de cuidarnos, de protegernos, que cuando usted está caminando y la asustan, toma medidas de precaución, es el que produce la adrenalina y de hecho pues ahí se producen muchos otros neurotransmisores que son los que estimulan las reacciones. Y entonces en el cerebro reptiliano pues se dan varias cosas. El primero es que es el cerebro del comportamiento. Y cuando hablamos del comportamiento es el que hace que la persona conozca qué está bien o qué está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchos niños, lamentablemente, por las conductas de sus padres, pierden esta capacidad de comportamiento y ahí es cuando tenemos los futuros asesinos múltiples. Y esos asesinos en serie, pues es que perdieron la capacidad de sentir qué está bien y qué está mal. Entonces, fíjense, queridos papás, que incluso eso se da desde la primera infancia. Entonces, aquí yo quiero pues que hablemos de 3 cosas fundamentales que hay para desarrollar el cerebro reptiliano. La primera son los valores, son los hábitos y los patrones. En este cerebro tenemos que enseñarles con mucho cuidado. En alguna reunión yo les decía a ustedes que precisamente nosotros lo que buscamos es que se pueda desarrollar en ellos una zona de confort. Ojo, en los niños es necesario desarrollar la zona de confort. En nosotros los adultos es necesario salir de la zona de confort. O sea que cuando se es niño se necesita aprender valores, buenos hábitos, que esos van a ser los futuros programas, como por ejemplo las normas de comportamiento, y esas normas y esa disciplina son fundamentales para el resto de su vida. Pero entonces ahí es donde tenemos papás de diferentes formas. Hay papás que son los papás helicóptero, que están tan pendientes de todo, que les manejan muy bien esa zona de confort, pero que no les desarrollan hábitos porque pobrecito, es que va a sufrir. Es que no debe sufrir, no es posible que tenga que hacer tanto esfuerzo. Eso le va a evitar al niño, pues que esté, digamos, o que sea luchador el día de mañana. Voy a ponerles un ejemplo. Con mi hija, pues pasó algo y es que nosotros le dábamos todo lo que necesitaba desde pequeña, los regalos, ni siquiera ella pedía regalos, le llegaban regalos en cantidades. Pero el problema fue que ahora, que es adolescente, no sabe qué pedir, espera que le digan. A veces se le da esa situación. Entonces me tocó empezar un trabajo de reeducación en ese concepto,
porque ella cree que tiene que esperar a que le den porque le han dado todo. Y la estábamos, digamos, me perdonan el término, la estábamos embarrando, pero feísimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que elegir el camino. La capacidad de tener ellos que elegir entre el bien y el mal, entre el camino A y el camino B, entre cualquier situación, es la, digamos, como nosotros razonemos con ellos, como nosotros les demos a ellos esa retroalimentación para que de verdad ellos sepan pensar en la solución. Ejemplo, cuando son tan pequeñitos, pues uno no le va a decir, regaste el jugo, o sírvete otro y limpia todo, porque pues es muy pequeño. Pero si riega el jugo, ¡ay, se regó! ¿Y ahora qué hacemos? Ven, rápido, limpiemos. O sea, con nuestras acciones se le demuestra que lo que pasó no estuvo tan bueno, pero que tampoco es culpa de él o ella, porque él hasta ahora está desarrollando su motricidad. Entonces no podemos ser tan estrictos. Bruto animal, me regó el jugo, ¿cómo se le ocurre? Es que salió igualita a su mamá, es que salió igualito a su papá, porque el niño lamentablemente ahí, pues lo que le va a pasar es que se frustra y va a crear un mal concepto. Recordemos, buenos hábitos, buenas normas. Es que yo quiero hacer X cosa, quiero un helado, quiero ir al parque, quiero... No, ahora no se puede. Y hace pataleta. Es enseñarle de buena forma, con amor incondicional, que no se puede en ese momento, que será en otro momento, que también las cosas se ganan, hay que hacer esto primero. Y después de hacerlo se le cumple la palabra que se le dio, porque también si le prometemos y no le cumplimos, entonces le estamos dañando el concepto de valores. Y también los patrones son, queridos papás, ¿hasta dónde puedo llegar? Espera que los adultos están hablando. Ahora, vas a comerte todo, mira que te serví poquito. Es que no quiero, no quiero, no quiero. No, esos patrones es organizarles los horarios, es organizarles una rutina. Y esa rutina pues tiene que ser muy disciplinada. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tienen ellos problemas en desarrollar pues todo lo que tienen que hacer. Hasta ahí, ¿cómo vamos, queridos papás? Excelente, bueno, seguimos. Entonces, muchas veces los papitos, pues lamentablemente lo que hacen es que desarrollan hábitos buenos o hábitos malos. Eso lo hacemos todos, ¿no? Ni por más estudiados. Aquí tengo una pregunta, me disculpan, voy a leer. Dice, buenas noches, padres de familia, quien tenga alguna duda, le pueden escribir, por favor, por este medio. Ah, bueno, ok. Y también otra persona escribe, buenas noches a todos, me gustaría saber qué tipo de hábitos serían buenos. Qué buena pregunta, Vanessa. ¿Qué tipos de hábitos? Miren, todo hábito se va desarrollando por la repetición. Entonces, uno de esos hábitos de los 0 a los 8 añitos siempre es horarios de comida, horarios de dormida, horarios de juego, horarios de estudio, horarios de diversión. O sea, eso es lo que le crea hábitos y no cambiarlos. Entonces hay veces la mamá tiene los horarios, pero el papá dice, ay, pero qué bobada, eso tanta bobada, eso no haga caso. Pues imagínense que en este momento el cerebro reptiliano necesita esos hábitos, los necesita porque le va a dar seguridad, le va a dar eso autoestima. O sea, a veces no creemos, pero entre más tranquilo esté el cerebro reptiliano, mejor autoestima tendrá el día de mañana. Cuando son pequeños nosotros no nos damos cuenta de los miedos ni de las frustraciones de ellos. Es cuando ya cumplen más de 8 años que empiezan a salir esas frustraciones. Entonces, los malos hábitos, pues también para ellos va a ser normal. El no completar las cosas, el hacer bulla, el saltar, el ser groseros, el no hacer caso, también se le va a convertir en hábitos, pero para ellos va a ser normal. Entonces, cuando sale al colegio o cuando sale a otra parte,
van a tener frustración porque no los van a aceptar, sino los van a regañar, les van a decir que se porten como los otros. Entonces, esa frustración va a dañar su autoestima y esa falta, digamos, de patrones y de buenos hábitos, lamentablemente, hace que ellos sufran. Entonces, primer punto claro, queridos papás, procuremos darles un buen aprendizaje, o sea, que sepan tener buenos hábitos desde que son pequeños. Ahí yo de todas maneras les voy a mandar una lista de hábitos para responderle mucho mejor a Vanessa. Le voy a mandar una lista de hábitos a través de doña Sor, que yo la tengo, pero no la tengo en esta presentación, pero pues se las voy a dar. Bueno, sigamos. Entonces, aquí ustedes ven que aparece, dice, sueños reales. En el cerebro reptiliano se da algo bien interesante, y es que los sueños empiezan a darse ahí. ¿Qué son los sueños? Tanto sueños literales como sueños de creer en ellos mismos, de querer alcanzar unas metas, de querer lograr realmente lo que quieren lograr. Sueños son para un niño saber nadar, por ejemplo, o escribir tan bien como el compañerito. O sueños es que el papito, que no lo ve casi porque trabaja mucho, lo saque al parque, lo acompañe a hacer una vuelta, vayan al centro comercial. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras, porque cuando les prometemos y no les cumplimos, pues también empieza a bajar su autoestima. Vuelve, como dicen, la lora al trigo o algo así. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando ellos ven que les fallamos, que les prometemos y no les cumplimos, pues lamentablemente ellos van a desconfiar. Y la desconfianza genera una emoción después de los 3 años que se llama rechazo. Y ese rechazo es que ellos creen que no son merecedores, ojo cuando les fallamos, que no son merecedores de amor, que no son merecedores de respeto, de que yo valgo, porque es que me van a cumplir lo que me dijeron. Es muy triste cuando el papá o la mamá falla mucho en eso, lamentablemente el niño se siente que no es valorado y por lo tanto que no lo respetan. Cuando llega la pubertad, pues lamentablemente tenemos niños que pueden ser violentos con las mujeres o con las personas en general. Entonces fíjense ustedes qué es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, tenemos también lo que es la cultura que en la que vivamos, ¿no? Cómo nosotros mentalmente, aquí sí toca decirlo, mentalmente hablando, nosotros tenemos también que sabernos comportar. Muchas veces viene la Navidad o ¿cómo se llama? El Halloween, o viene una cantidad de festivos, y lo que ocurre ahí es que si en ese momento no hay dinero, se convierte en una tragedia, y si hay dinero hay alegría, y eso pasa en muchos hogares, no sé si en los de ustedes, pero ahí también lamentablemente le enseñamos al niño desde el cerebro reptiliano que a crear un concepto de carencia, de que no tengo lo suficiente o que soy feliz si tengo. Y lo que sí tenemos que hacer, pues, es poder nosotros estar felices con o sin dinero, crear las condiciones para que esto pueda suceder. Entonces, esto es bien importante. También están los actos rituales o las rutinas, en otras palabras, y las rutinas pues son esas, lo que les estaba diciendo de los hábitos, como para no alargarlo, pero sobre todo en el estudio. Y en el estudio es que siempre tengan un acompañamiento. Un niño que desarrollará su pensamiento cognitivo es un niño que se le lee permanentemente, es un niño que se le hace acompañamiento y se le cuentan historias antes de dormir, es un niño o niña que se juega a través de la literatura, así sean cuentos de Hansel y Gretel, pero hacerlos pensar, pensar en otro final, pensar en otras circunstancias. Entonces esto es bien, bien importante. Aquí volvemos a los parámetros, en este caso, los parámetros son cómo me debo comportar en la casa,
cómo debo comportarme con mi cuerpo, con mi salud, con las relaciones con los demás, que ahí es donde sufren mucho, en quiénes son ellos, si de verdad son importantes o no, si el niño o niña que es compañerito del colegio lo rechazó, les dijo que eran bobos, feos, pobres, se burlaron del papá o la mamá, cómo manejar eso. Y ahí es donde viene la inteligencia emocional, que la vimos en una charla anterior, es enseñarles que aunque el compañerito dijo eso es porque de pronto carece de información. Entonces, ¿qué son los parámetros? Pues es todo lo que nosotros como familia le hacemos consciente al niño o niña para que sepa llegar hasta cierto punto en su familia, con su cuerpo, con las relaciones que tenga con los demás, con las creencias. Eso es bien importante. Oiga, yo no sé si ustedes sabían, las creencias llegan mejor a los hijos cuando es el papá quien las motiva en el hogar. Entonces, pero el asunto es que los hombres lamentablemente no somos los más creyentes, o los que mejor manifestemos esa parte de las creencias. Pero en el cerebro es mucho mejor para el niño cuando lo recibe las creencias de parte de del papá. Bueno, entonces seguimos por este lado. Entonces los parámetros lo que hacen es eso, hacer que el niño sepa hasta dónde llega. Oiga, qué niño tan bien cuidado, qué niño tan querido, qué niño cómo se organiza, mire que no pone problema. Eso es cuando los niños manejan parámetros. Ay, llegó con la tarea completa. Ay, le hicieron acompañamiento en la casa. Ay, mire que esos son los parámetros que esperan los profesores, ¿no? Porque pues de verdad sí hay algunos niños que lamentablemente no manejan eso. Ahora, ¿qué ocurre en el cerebro reptiliano cuando el niño está, digamos, compartido? Entonces hay tanta, o sea, se ve así, no lo ven de pronto los papás así, pero en la vida real es así, hay mucha inestabilidad. El cerebro reptil lo que busca es que el niño esté en un solo lugar, cuidado por las mismas personas. Pero cuando cambia, que está con la mamá, pero son separados, entonces se van del papá, pero el papá no puede, entonces lo dejó con la novia, y entonces después no se pudo, pero lo dejó con la abuela, y después no se pudo, pero lo dejó con la abuela materna, y después no con la vecina. Todos esos cambios generan mucho estrés en el niño. O cambios permanentes de colegio, eso a mí me preocupa mucho, que se está dando ahora con la pandemia, que muchos papitos se desesperan y quieren sacar a los niños de los colegios y no saben el daño que les están haciendo desde el cerebro reptiliano, porque esos cambios, quitarles la rutina, pues hace que lamentablemente el niño pierda seguridad en sí mismo y pues desafortunadamente también se atrase, o el cambio de metodología de un colegio a otro pues hace que vuelva a empezar y empieza el estrés en el niño y le baja la autoestima. Entonces yo aquí pues sí sugiero a los papitos que de alguna manera, en la medida de lo posible, hablen, negocien, pidan el favor, pero mantengan a sus niños en el colegio, en el Centro Educativo San Miguel. ¿Por qué? Porque aquí pues es triste como lamentablemente les dañamos, digámoslo así, me perdonan el término que voy a usar, el caminado a los niños, porque ellos necesitan esa estabilidad, seguir con las personas que les están cuidando, seguir con ese tipo de familiaridad, porque eso es lo que hace que ellos finalmente desarrollen su cerebro. Nosotros a veces creemos que el colegio se convierte en un lugar donde los cuidan. Sí, claro, también. Lamentablemente a eso llegamos, pero el asunto es que el colegio también fundamenta el éxito o fracaso que pueda tener. Cuando un niño es retirado de un proceso, en su cerebro no queda que fue la pandemia o que no hay plata, sino queda es que lamentablemente no terminó, y para adaptarse a un nuevo proceso después es dificilísimo. Entonces aquí el éxito o el fracaso en un niño pues se da también desde esta edad,
y es cuando el papá o la mamá hacen mucho escándalo por lo que hizo bien o por lo que hizo mal. Y resulta ser que cualquiera de las dos está bien en esa edad, porque es que están aprendiendo, necesitan tener seguridad. Entonces volvemos, regó el vaso, se le cayó el helado, todas esas cosas hay que darle seguridad, así pasen varias veces. Hay que reforzar, hay que volver a ayudar a que ellos tengan la seguridad de que lo van a lograr en algún momento. Entonces esto también, esa mentalidad de éxito o esa mentalidad de fracaso se da porque la manera como les decimos lo que han logrado o en lo que han fracasado. Un ejemplo, a mí cuando era joven hace muchos años, mi mamá cuando uno fracasaba en algo, cometía un error, pues porque es que no era más. Ay, no, qué pena, ¿qué dirán los vecinos? Ay, no, y usted se atreve a eso, no, 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 eso escóndase. Y todo ese escándalo que hacían, pues uno realmente le daba miedo y se sentía uno pésimo, se los digo, pero terriblemente mal. Entonces, por eso es mejor tomar las cosas con calma. No, hija, bueno, está bien, volvámoslo a hacer, ¿qué importa? Tenemos que hacerlo hasta que lo hagamos perfecto, no hay problema. A mí me pasó igual, y siga, pero no desfallezcan, no desfallezcan. Y se los digo, en la pubertad tienen que volverlo a hacer, y con más énfasis porque en la pubertad o ellos se frustran o son muy sobrados, cualquiera de las dos. Y usted lo que tiene que buscar es que tengan una buena autoestima, que logren lo que se propongan y que cumplan con su palabra, desde chiquitos, pero de buena manera, con amor, ¿no? Bueno, aquí también el cerebro reptiliano pues está comunicado con la espina dorsal, que es la que el sistema nervioso central, o en pocas palabras, todo lo que tiene que ver con la energía que los niños tienen. Por eso todo niño tiene mucha energía, mucha, y por eso es inquieto. Entonces, aquí yo sí les hablo acerca de lo que es la alimentación. Si se basa mucho en jugos que no son naturales, o en mucho azúcar, o en muchos fritos, todo eso se convierte en energía. Es como si los drogáramos. Estimulamos un neurotransmisor que se llama la dopamina y hace que ellos estén como drogados. Tienen la misma sensación que cuando fuman marihuana o cocaína y están sollados, contentos y pierden la noción de disciplina y entonces quieren hacer de todo y molestar y hacer y gritar y saltar y hacer. Usted se desespera y lo regaña y lo frustra. Entonces, dos cositas les recomiendo: el tipo de alimentación. En caso que estén interesados en esto, en saber mejor sobre la alimentación, en estos días estoy poniendo una serie de, digamos, de entrevistas, de artículos que tienen que ver con la alimentación en la página de Facebook, en un grupo que se llama Neuropedagogía, lo estoy escribiendo, Neuropedagogía para Todos, que está en Facebook para que ustedes allá entren si quieren saber mucho más sobre este tema de la alimentación en los niños, y pues de esta manera ustedes logran saber qué les dan en qué momento. Neuropedagogía para Todos está en Facebook. Entonces, bueno, sigamos por este lado. Entonces, también viene lo que es la apertura. ¿Qué es la apertura? Bueno, es ya las sensaciones corporales. El cerebro reptiliano hace que sintamos muchas cosas. Y sentir muchas cosas, queridos papás, quiere decir que hay un miedo excesivo, hay una prevención excesiva, y lo ideal es que ellos sientan es comodidad, tranquilidad, buena retroalimentación, paz, mucho amor, aceptación. Cuando dice apertura y poros de la piel, significa es que son niños kinestésicos, que sienten todo a través del cuerpo. Entonces es necesario abrazarlos, besarlos, consentirlos. Y también cuando sea necesario, digamos, la corrección, no lo haga con la mano, porque el niño no dice, es que como me porté mal me lo merecía. No, el niño dice, con la misma mano que me acaricias, con esa me golpeas. Entonces coja la maravillosa chancla o un pedazo de periódico
y asústelo un poquito. Bueno, ya me cansé, esto no puede seguir así, para que haya una disciplina y que tenga un parámetro. Uy, hasta aquí llegué, hasta aquí mi papá y mi mamá me aguantaron y yo desde aquí ya no me puedo pasar porque vea cómo se ponen. Entonces, eso sí, pero eso tampoco se hace seguido. Por lo general yo con mi hija siempre, digámoslo así, me disculpan, contaba hasta 3. O sea, hijita, mira, ven, yo te enseño, pasó esto, ven, yo te enseño, hagámoslo bien, no hay problema. Segunda vez, ay, hijita, ya la segunda vez, pilas, porque a mí no me gusta estar de mal genio contigo, ven, te vuelvo a enseñar. Listo. Tercera, hija, ya no me gusta porque estás repitiendo mucho, ¿qué vamos a hacer? Ven, te vuelvo y te enseño, pero la próxima ahí sí me toca ponerme muy bravo. Y si ya volvía a pasar, ahí sí yo ya me ponía ahora, pero Isabela, ¿qué pasó? Ya te he explicado 3 veces, yo no entiendo qué pasa. Entonces ella ya decía, hasta aquí pude llegar. Y ella sabe, incluso hoy, que hasta la 3 ya todo es fácil, pero después de ahí pues se vuelve un poquito más incómodo. Entonces para que lo hagan de esa forma que pues no les dañamos la autoestima. Aquí también el cerebro reptiliano habla del instinto, de la conducta agresiva. Ojo, cuando sienten miedo, cuando sienten temor, ahí se da ese tipo de conducta. Entonces, ahí sí, pues hay que evitar dar cualquier tipo de ejemplo de esa forma. Aquí viene la inteligencia emocional. Esa es la que es bien importante para que el niño sepa canalizar, tramitar la emoción y por lo tanto no tener una conducta agresiva. Hay que enseñarles a sentir, a saber sentir. ¿Pregunta? No, no tenemos pregunta. Un micrófono que se nos destapó. Bueno, está bien. Aquí seguimos entonces, queridos papás, con ya viene lo territoriales que son. El niño es muy territorial. El niño quiere su espacio, él quiere su lugar. Y esa territorialidad es la que le va a ayudar a ser muy, muy inteligente. Esa territorialidad va a hacer que él tenga una buena autoestima y por lo tanto se sepa relacionar con otros. Eso cuando es niño. Entonces, para quitarle la territorialidad no podemos regañarlos. Ay, egoísta, uy, mírelo, ay, claro, es que no le regaló al hermanito, es que no, sino simplemente le enseñamos, ven, no, hay que compartir, vamos a compartir, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de tal forma. Esa es la manera en que nosotros podemos ir ayudándole a nuestros hijos desde la territorialidad. Hay niños que en el mismo colegio o en la misma escuela o en la casa riegan cosas, riegan libros, riegan ropa y crean un espacio en torno a ellos con esas cosas. Es porque ellos están manejando una territorialidad, que ellos quieren su espacio, su lugar. Y eso es importante que se lo sepamos manejar, no regañarlos. ¿Cómo tiene todo desorganizado? Bruto animal, es que parece que viviera en un basurero. No, bueno, me hace el favor, recoge y le vamos explicando, pero también entendiendo que él quiere sentirse en su lugar. Entonces, digamos, ahí sí ya se le dice, mira que tu lugar, tu espacio tiene que verse bonito, porque eso es lo que tú representas. Entonces, él ya entiende que es parte de él. Hasta ahí, ¿cómo vamos, queridos papás? Muy bien. Entonces, excelente, excelente, vamos muy bien. Bueno, ya súper bien. Estamos que acabamos. ¿No tienen preguntitas? No, por el momento no. Bueno, está bien. Entonces, aquí lo importante, queridos papás, es que ellos se mantengan en la zona de confort. Que ellos se mantengan en la zona de confort. La zona de confort les dará la seguridad. Muy al contrario a nosotros, la zona de confort nos lleva a la ruina. Nosotros sí tenemos que cambiar hábitos, nosotros sí tenemos que no acostumbrarnos a estar en esa zona de confort, sino realmente es salir de ella cuanto más rápido podamos, porque nuestra mente ya tiene los programas desarrollados. Aquí en el cerebro reptiliano, cuando son niños, los estamos creando nosotros, no los niños, nosotros como papás.
la manera como actuamos, la manera como vemos la vida, la manera como reaccionamos a los problemas, la manera como respondemos, si somos conflictivos, si somos amorosos, si somos víctimas, si vemos un problema en todo, así serán nuestros hijos. Entonces después cuando salimos a decirnos, es que salió igualita a usted o salió igualito a usted, pero mentiras, fue que nos vieron, nos analizaron y grabaron, porque ellos ahora son esponjas que toman lo bueno, lo malo y lo feo que tengamos. Entonces, aquí el consejo es que papás trabajemos desde la conciencia, que es desde la conciencia que todo lo que hablemos, pensemos, soñemos y actuemos sobre todo, sea pensando en lo que nuestros hijos van a hacer, en las consecuencias que van a tener por nuestra forma de pensar. Entonces, a veces no nos damos cuenta de lo fuerte que es eso, pero realmente a todos nos han quedado algunos traumas de la niñez por eso, o algunos vacíos. Yo hablo aquí un poquito de mi vida como pareja. En el caso mío, la ausencia de papá, la frialdad de los dos papás hizo que yo me sintiera muy rechazado. Y en el caso de mi señora, también la ausencia de papá y la mamá de ella, que también era un poco distante, también hizo que se sintiera rechazado. Entonces, dos rechazados se unen porque un carente busca a otro carente, eso es por campo electromagnético que nos buscamos, somos imanes, y entonces pues un celoso busca una celosa, o un mujeriego se busca una hombreriega, y así, ¿por qué? Porque sencillamente nos atraemos, y al atraernos, pues entonces vienen las peleas, y a que no saben quiénes son los que ven, y a que no saben cómo los convertimos nosotros. Entonces nuestros hijos pueden convertirse en lo que nosotros más odiamos de nosotros o en lo que más odiamos de nuestros papás. Y eso es lo que más me preocupa. Entonces seamos muy conscientes, queridos papás, sus hijos valen oro. Recuerden que el bienestar familiar en el último estudio dice, de cada 100 niños, 4 lograrán el éxito. Y cuando dicen lograr el éxito son estas cosas: inteligencia emocional, manejo de la conciencia de los papás y que ellos sean disciplinados, tengan buenos hábitos, patrones y sean personitas que vayan a mejorar su propio futuro, a desarrollarse realmente en su potencial. Muchos hombres que vienen a buscar conmigo consulta, consejo, pues ellos me dicen, es que yo tengo 45, 55, 65, pero no he llegado a todo mi potencial, y entonces hablan frustrados. Aquí tengo una pregunta: ¿cómo manejar el tema de la autoridad a distancia? Pues al no estar presente se enfrenta el miedo de perder el amor o la atención del niño. Bueno, la distancia es muy difícil, pero la constancia es lo que hace que haya buena comunicación. Con mi hija a mí alguna vez me tocó así, a través de la distancia, pero la constancia hacía que ella no sintiera que me había alejado, gracias a estas tecnologías de ahora, ¿no? Antes era por carta, yo me acuerdo, pero mi papá una vez tuvo que irse a Estados Unidos y tocaba escribirle la carta y esperar 3 meses, y ahora tenemos a la mano los medios tecnológicos, y eso hace que si somos constantes, si mantenemos una buena comunicación, realmente papás van a tener ustedes muy buena relación con sus hijos. Aprendan a escucharlos, ¿no? Eso es bien importante. Otra pregunta: ¿cómo es la mejor, aquí están escribiendo, cómo es la mejor forma de explicar las tareas o enseñarles los temas de la escuela en esta época, ya que ellos no tienen sus clases presenciales y la virtualidad ha sido un poco difícil? Lo digo también para los niños que no pueden conectar y mandan las actividades por WhatsApp. Bueno, un consejo: paciencia. Entre en modo profesor, por ese amor que le tiene a su hijo, a su hija, explíquele una y otra y otra y otra vez si es necesario.
Los papás a veces creemos que es necesario que nuestros hijos sepan a la primera. Aquí es donde yo sí pido solidaridad a los profes, porque fíjense que hay veces no es solamente un niño el que no entiende fácil, sino 10 o 15. Y el profesor debe estar muy atento a que todos entiendan y lo logra. Aquí son 3 o 4 hijos, entonces es un poquito más fácil, más el amor. Los niños a los primeros que miden es a los papás, ¿no? Y saben que si mi papá es perezoso, mi mamá es así como que pierde el control, pues una vez pase eso, pues ya no me vigilan. Entonces lo que sí toca es crear un ambiente alegre para el estudio, un ambiente donde se sientan contentos, donde realmente eso se convierta en un buen momento. A mí me pasó con mi hija que una profesora de matemáticas la frustró mucho, me tocó volverle a cambiar el chip para que gozara de las matemáticas. Y aún hoy a veces tiene problemas, porque quedó ese miedito ahí en grado primero, pero el asunto es que eso hay que, o sea, entre más usted se enoja en casa, más le pone un chip de miedo, de temor, y menos le aprende, menos. Entre más usted se relaje y lo tome como tranquilo, venga, le explico muchas veces, ahí el niño toma confianza y aprende más rápido. Pero es como es tener la paciencia. Otra pregunta, ¿es posible que un niño herede patrones de comportamiento de un padre o madre con el que no se ha creado? Por supuesto, claro que sí. Los niños heredamos, o sea, cualquier niño hereda el 7% de mamá y el 7% de papá, pero la mayor influencia es con el que convive. Ahí se aumenta ese 14% hasta un 38%. Entonces, con quien convive se hereda la mayor cantidad porque por imitación pues se aumenta esa capacidad, pero también se tiene la herencia genética del otro padre de familia que obviamente no está, pero también se va a ver, se va a significar de algún momento, y también recuerden, en diferentes edades. Otra pregunta, ¿y uno como padre no sabe cómo dirigirse a ellos? Bueno, ya, ok, ya entiendo. Es la otra pregunta. Sí, ahí es donde toca que aprendamos, querido papá, porque por el amor que usted le tiene, es por el amor que usted le tiene. Bueno, otra pregunta, ¿qué hacer cuando se ríen y miden mucho el aceite cuando se les pide hacer algo? Mire, aquí es un caso fuerte porque que muchas veces le pasa a muchos papás, y es que los papás, a veces por la culpa de no estar siempre con el niño o con la niña, son muy complacientes. Y en esta época, en donde hay una convivencia larga y digámoslo extenuante, pues el problema es que ellos están acostumbrados a la forma complaciente. Y aquí, ojo, el papá es el que manda, la mamá es la que manda. Entonces, eso requiere de unos días, pero usted no puede ceder. Si usted se va a comportar de la manera ya exigente, siempre con amor, siempre con respeto, pero nunca ceda, nunca ceda. Y siga, y repite, y repite, y repite, y el niño después le va a hacer pataleta, y usted sigue, 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 con amor, hasta que el niño ya en 8 días ya le está funcionando como debe ser. Entonces hay que hacerlo es con disciplina por parte del papá o la mamá, porque si el papá cede y se asustó y cambió la fórmula y volvió y cedió y entonces ya está frustrado y entonces vuelve y cambia la fórmula, el niño ve que lo está manipulando y se queda en esa situación. Bueno, papás, no sé si haya más preguntas. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido, porque saben que doña Sor y todos los profesores tienen todo el entusiasmo para que ustedes estén conociendo todo lo que ellos ya trabajan, manejan, y que créanme que lo hacen con mucho amor y mucho entusiasmo. Los aprecio mucho, queridos papás, y les deseo pues obviamente que tengan una buena noche y que Dios los bendiga. Este consejo les doy porque Daniel Padilla soy. Ay, no, aquí hay 2 preguntas más. Muchas gracias, muy bueno todo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, estuvo excelente. Muchas gracias, don Daniel, súper excelente. A ustedes se les aprecia mucho. Que descansen. Ya sabe la tareita. Muy bueno. Gracias por esa información tan valiosa.
Ay, qué bueno, cómo me alegro. Sí, porque quedaron más de la hora, ¿no? Y todavía es que Don me piden. Daniel, ya sabe la tarea, la lista de los hábitos. No había dicho pues que hasta las 10 Para y que me la media. envíen, por Gracias. Sí, eso parece, si quieren, sino que a mí ya me da pena. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.